cuando salgo con esa payasada de que no soy escritor, algunos amigos me dicen, pero has escrito libros. Claro. Entonces yo puedo decir, pero es que nadie me lee. Ah. Y otro puede decir, pero ya están publicados. Y yo digo, pero a mí no me conocen por los libros publicados. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué eres? Me preguntan. Y yo he dado en decir que yo soy escribidor. Y hace poco un amigo que participó en un taller que yo di hace algunos años me dijo que al principio él pensó que era una aportación mía al lenguaje universal que yo fuera escribidor y que se iba a ser una categoría nueva. Pero ya después se dio cuenta que no, que ya lo había dicho alguien y me dijo que Vargas Llosa, lo cual me parece normal. Sí. O sea, ¿desde cuándo alguien es original, no? Claro. Entonces, pues ahorita, en ese momento que dices cómo me vas a presentar, pues obviamente no puedes decir Raúl Mejía y ya, ¿no? Pero si quieres yo me presento. Ah, claro. Podría ser. Yo me llamo Raúl Mejía. Nací en el DF. Voy a hacer así muy breve la ficha. Nací en el Distrito Federal. Muy chico. Llegamos aquí a Morelia con mis papás. Aquí estudié todo lo que era posible estudiar. Aquí me ha pasado lo más importante de mi vida. Por ejemplo, aquí las experiencias de infancia, adolescencia, juventud, madurez, vejez y lo que sea, me pasaron aquí. Aquí me enamoré, aquí me desenamoré, aquí me casé, me divorcié, me casé, me divorcié, me casé, me divorcié. Es decir, lo más importante ocurrió aquí. Mis hijos nacieron aquí, tengo 3 hijos y una nieta. Es decir, aunque yo nací en el DF y he vivido en otras ciudades, pues en realidad lo más importante de mi vida ocurrió aquí. Claro. Pasé por varias escuelas, no terminé ninguna. En el Tecnológico, en la Universidad Michoacana, estuve en Economía, luego en Filosofía y finalmente terminé en algo que se llama Artes Plásticas. Sí. Artes Plásticas allá por el año 2000 y tampoco terminé. Es decir, en materia académica yo soy un sujeto inacabado. No terminé nada. Toda mi vida mayormente la pasé siendo burócrata de a peso, un Godínez X. Fui profesor en algunas universidades y he andado en varios lugares de la geografía y ese es mi currículum. Ahora sí ya te doy la palabra. Ay, ok. Okay. Bueno, pues ya está grabando. Ahora sí, haz lo que tenías que haber hecho y yo te interrumpí. No te preocupes. Bueno, muy buen día, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. Como podrán ver, el día de hoy tenemos a una persona, porque antes que nada somos personas. Vale, yo no sé qué lata con eso de los cargos. Ay, sí. Raúl Mejía, bienvenido, querido Raúl. Oye, pues muchas gracias, qué bueno que ya te conozco personalmente y en persona, porque desde que Alan me comentó el asunto, yo me puse a ver los videos de la serie, o sea que ya sé bien de qué va. Entonces claro. Me da gusto que estén aquí en mi casa. Si al rato quieren tomarse un whisky, les doy un whisky, ahorita un café. Sí. No es por presumir, pero tengo whiskies realmente muy buenos. Okay. Entonces ya ustedes ya verán después. Okay. Gracias, querido Raúl. Ok, bueno, ya te sabes la dinámica. Te voy a hablar te voy a tutear. Yo no veo ningún problema. Ok, bueno, es que el respeto a los maestros michoacanos, pero bueno. Mira, no salgas con eso. Es que eso de los maestros... Mira, ¿sabes qué es lo peor que le puede pasar a un tipo que se dedica a la escribidera? Que lo metan en obras completas.
Ya nadie lo va a leer. Y si dice, es que este tipo es un maestro michoacano o una maestra michoacana, es que ya estás así como en una galería, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, estoy en esa galería gracias a que ustedes lo consideran pertinente, ¿verdad? Ok. Raúl, platícanos de tu infancia. Ya nos ahondaste poquito, pero a ver, así como más detallada la cosa. Pues mira, mi infancia fue como la mayoría de los niños, porque salvo que un niño viva en una situación extrema, y extrema me refiero a de violencia o de carencias, en realidad, de carencias extremas también. Sí. En realidad la infancia siempre es muy, muy feliz. En el caso mío y de mis hermanos no fue la excepción, porque crecimos en una familia muy integrada. Bueno, muy integrada hasta a ciertos años, porque ya después se mandaron a la goma mis papás, ¿no? Pero digamos, una buena parte de mi vida vivimos, y sobre todo la infancia, en un hogar, digamos, muy integrado, donde había papá, mamá, claro. y que era evidente que nos querían, lo cual es muy importante, porque cuando a uno lo quieren, la confianza es como más patente cuando estás desarrollándote en la vida. Entonces yo sé que yo fui un niño muy querido, y mis hermanos también, y eso aunó a que la infancia fuera, pues francamente, muy feliz, a pesar de que no éramos una familia, digamos, favorecida en términos materiales, más bien lo contrario. Digamos que éramos una familia de clase media baja, y más bien tirándole a lo bajo que a lo medio, y vivíamos ahí por el rumbo de la Soterraña. Okay. Que en ese tiempo nosotros vivíamos en Manuel Muñiz, a una cuadra de la zona de tolerancia, en donde se ejercía la prostitución de manera tolerada. Esto es interesante y anecdótico, porque influyó de alguna manera en mi vida, ¿no? Vivíamos en esa parte que estaba a una cuadra del Jardín de la Soterraña, a una cuadra de la zona de tolerancia, a media cuadra de una vecindad que parecía una ciudad, que es donde está la Comercial Mexicana en Nicaragua. Todo eso era una vecindad. Incluso uno llegaba ahí y parecía un pueblo adentro. Era muy padre. Bueno, lo veo ahorita muy padre, pero en ese tiempo me parecía que ellos eran los pobres. Es interesante que ellos fueran los pobres cuando nosotros vivíamos pobres. ¿Sí? Entonces era como una escala más abajo, lo cual implica que siempre hay alguien peor. Claro. ¿Verdad? Y o sea, ¿para qué se agüite uno? Sí. Así va a ser siempre. Y vivíamos, te digo, en esa parte de Morelia, que en ese tiempo yo creo que difícilmente pasaba de los 120,000 habitantes. Te estoy hablando de la década de los 60. Uh-huh. Y ese sector de Morelia era la periferia. Uh-huh. Digamos que incluso Manuel Muñiz, Michelena, Lázaro Cárdenas, uh-huh, y después se subía por donde ahora es Ventura Puente, etcétera, se le llamaba, yo me acuerdo que le decían circunvalación. Es decir, como ahora se le dice periférico. Okay. Digamos que más o menos yo viví en el periférico. Ajá. Cruzando Manuel Muñiz, una cuadra más allá, ya era casi territorio Cheyenne. Ya no había pavimento, era llano prácticamente. Entonces vivíamos en la periferia, ¿no? Y un poquito a la víspera de que las familias michoacanas, las que empezaron a tener los beneficios que dio la revolución, no lo digo peyorativamente, lo digo en realidad, o sea, porque eran los primeros profesionistas que salían de Morelia y volvían, y entonces fueron a vivir a las Chapultepec, primero la Chapultepec Norte, luego la Sur, luego no sé qué, bla, bla, bla. Ahí vivíamos nosotros, y vivíamos no era una vecindad, pero le faltaba un grado. Okay. Y todos mis amigos, pues eran, pues como todos los amigos de la infancia, entrañables.
E íbamos, bueno, era un lugar donde al menos a mis papás les preocupaba mucho que sus hijos vivieran. Okay. Porque era, pues a nadie le gusta que sus hijos vivan cerca de la zona de tolerancia, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que yo sé que se preocupaban mucho porque vivíamos ahí, pero yo tuve amigos excelentes ahí. Yo no recuerdo un día de infelicidad ahí. Bueno, excepto cuando entregaba las calificaciones o esos que yo fui educado por la ley de la chancla, por ejemplo. Ay. Entonces, pues siempre por cualquier cosa nos chancleaban y fuimos muy golpeados de manera coreográfica. Digamos que porque nunca nos dolía. O sea, hacíamos un desmadre porque nos pegaban, pero casi diario nos pegaban. Pero pues yo no me acuerdo que me doliera nunca, ¿eh? Pero si era, ¡ay, ya no, mamá! Pero en realidad yo no me acuerdo que me hayan lastimado. Nunca. Entonces era puro cotorreo. Entonces sí creo que viví una infancia feliz. Íbamos muy seguido porque había una pandilla ahí de amigos comandada por Alejandro García, que si algún día ve esto, lo menciono muy seguido, Alejandro, porque era un cabrón ese Alejandro. Él comandaba un grupo de amigos que nos íbamos no muy noche, pero sí ya noche, a la zona. Y pues nos gustaba asomarnos por abajo de los bares, el Río Rosa, el Maris, ¿cómo se llamaba? Otro, el Cairo. Uh-huh. Entonces veíamos cómo bailaban de cartoncito de cerveza y de cachetubo y de todo eso, ¿no? Entonces hasta que nos sacaban a veces con la coreografía de una patada. En realidad nunca nos patearon, pero sí nos corrían. Y bueno, era obvio que mis papás se preocupaban por vivir ahí, ¿no? Y al final, cuando yo tendría unos 12 años, yo creo, nos cambiamos a la Avenida Madero, a la altura de la Plaza de Toros. Uh-huh. Y ahí fue un cambio radical, pero absolutamente radical, porque los amigos eran de otra manera. Uh-huh. Eran muy diferentes. ¿Ya no te frecuentabas con tus antiguos? Nos seguimos frecuentando. De hecho, yo tengo 3 o 4 amigos todavía de la infancia. Wow. Y Alejandro, por ejemplo, Toño, Teresa, Eugenio. Pero digamos, eran muy diferentes los niños de la Avenida Madero. Eran como clase medieros. Uh-huh. Y ya no había esa pátina de peligro que acompañaba a las incursiones de Manuel Muñiz. Acá todo era como muy saludable, ¿no? Y me gustó también, me gustó. O sea, no era tan divertido. Eran como muy fresas. No era tan extrema la situación. Eran fresas acá, eran más bien fresas. Pues me acuerdo que era Chava, su papá era militar, y Gustavo, que sus papás tenían un negocio de grúas Galván, otro Carlos Morelos, que tenían una vulcanizadora. Es decir, eran otros niños que no tenían nada que ver con los papás de acá, ¿no? Sí. Acá o no tenían papá, la mayoría no tenían papá, o el papá llegaba de vez en cuando y se veía a leguas que el señor no vivía ahí, o bien el papá era... Por ejemplo, en el caso de Toño y de Eugenio y de Teresa, pues su papá manejaba un camión materialista, ¿no? Y en el caso de mi papá, pues mi papá manejaba una ambulancia. Entonces, eran oficios muy modestos, ¿no? Sí. Pero acá ya no, acá ya eran así, ya tenían bicicleta, por ejemplo. Oh. Lo cual yo nunca tuve bicicleta. Sí, vaya. Pero esa fue mi infancia. Extraordinario. Uh-huh. A ver, Raúl, ahora platícanos de tu adolescencia, que bueno, se ha catalogado la adolescencia ahora a cierta edad, ahora existe la preadolescencia y todo este rollo, pero a los 12 años más o menos, ¿cómo es que te vinculas tú con el exterior, que uh-huh. todo lo que conlleva tu vida, ¿no? También algún movimiento en el que hayas vivido, que te haya tocado vivir, ¿no? Bueno,
La adolescencia ocurrió cuando de la Avenida Madero nos cambiamos a Tres Puentes. En Tres Puentes yo llegué cuando tenía, ya no me acuerdo si 15 o 16 años. Ajá. Y también ahí fue una revolución, porque digamos que ahí fue la primera vez que yo tuve amigos que sí significaron un cambio en mi vida. Es decir, yo había tenido amigos que parecía que transcurríamos en la vida sin ninguna preocupación, es decir, mañana iba a ser igual que hoy y no había ningún problema especialmente grave. Pues mi preocupación o la de mis amigos era ver Teatro Fantástico de Cachirulo, o Los Picapiedra, o todo eso. Pero cuando nos cambiamos a Tres Puentes fue muy diferente, porque pues ahí yo estaba en la prepa, creo, o iba a entrar a la prepa. Es que ya hace tanto que no me acuerdo, pero yo estoy seguro que estaba por entrar a la prepa o estaba en la prepa. Y ahí tuve amigos que sí fueron como factores de cambio muy importantes. Digamos que fue la primera vez que yo me topé con amigos lectores. Digamos, pienso en Juan Manuel Vargas, en Rafael González, en Guillermo Ramos. Sobre todo ellos tres, eran adolescentes que leían mucho. Okay. Y yo desde chavito yo ya tenía ese gusto por leer. Creo que un lector, una persona que se convierte en lector, lo hace en contra de todas las adversidades. Es muy raro que surja un lector en el mundo, pero cuando surge es porque superó todas las pruebas que se pueden someter una alma frágil y totalmente virgen. Ay, qué entonces yo ya era, digamos, un niño que leía, ¿verdad? Y leía porque en mi casa había muchos libros. Entonces, si un acto yo vi desde muy niño fue que mi papá estaba leyendo. Y que el acto de leer era algo como muy importante, porque mi mamá decía, no hagas ruido porque tu papá está leyendo. Es decir, leer era un acto serio, sí. O sea, no se podía interrumpir. Y que lo dijera a mi mamá, que era analfabeta, pues le daba un valor adicional. Entonces, mi mamá era lectora, entre comillas, porque mi papá le leía las novelas que estaba leyendo mi papá, se las leía a mi mamá. Entonces yo me acuerdo en la noche, escuchaba el murmullo de mi papá leyéndole novelas a mi mamá. Me acuerdo de una en especial, El Conde de Montecristo, y una que se llamaba Los Misterios de París, de Eugenio Sue. Yo me acuerdo que mi papá la leía. Entonces mi mamá era como muy hábil para pasar por leída y escribida, cuando en realidad ni era leída ni era escribida. Entonces, cuando yo llegué a Tres Puentes, para volver a la pregunta, si no, esto no se va a acabar jamás, ahí yo me encontré con amigos que leían también. Pero sobre todo leían con cierto orden. Digamos que ya no era de leer por leer, sino que yo leía lo que de acuerdo a mi papá, que jamás me obligó a leer. Simplemente yo le decía, oye, quiero leer algo, ¿por qué no me das algo? Entonces él me daba o me compraba libros. Nosotros en mi casa siempre hubo, aparte de libros, había lo que se llamaban cuentos. Ajá. Entonces en mi casa había muchos cuentos de Memín, de Fantomas, de Asterix, que eran unas obras de arte. Los cuentos de Asterix hasta la fecha son obras de arte. La pequeña Lulú, la familia Burrón. Es decir, la lectura nunca fue un problema en mi casa, nunca. Pero era así como cuando yo le decía a mi papá que quería leer algo, pues mi papá me daba lo que él creía que más o menos lo iba a entender y nunca le atinó. Pero cuando llegué a Tres Puentes, sí, es decir, ahí, sobre todo Rafael, él era mayor que nosotros, digamos, cuando uno tiene 15 años y un amigo tiene 17, es un abismo generacional brutal, ¿no? Entonces, Rafael era como un gurú. Entonces, él leía cosas que nadie leía, ¿no? Entonces, o decía que había ido a una película. Y nosotros, pues, parecía que eso que le ocurría a Rafael ocurría en otro mundo.
Sí, Oh, era así como ok. él accedía a otro cine, tenía otros amigos, además ya tenía novias en plural, lo cual era así como wow, cuando nosotros no le agarramos la mano ni a una amiga, ¿no? Entonces Rafael era un buen lector, yo no sé si lo sigue haciendo, espero que no le moleste a Rafael, pero él era muy buen lector y también Memo, pero sobre todo Juan Manuel. Juan Manuel era un lector que no tenía, ¿cómo te dijera? Tanto Rafael como Memo eran como lectores militantes. Y Juan Manuel era un lector lúdico. Ok. Era de puro placer. Qué hermoso. Entonces, cuando tú estabas con Memo o con Rafael, sus lecturas eran como obligación, ¿no? Y cuando estabas con Manuel, era porque era un cachondeo. Entonces era... Claro. Yo le debo a Juan Manuel haber leído a Germán Gess, por ejemplo. Ay, sí. Y yo recuerdo que Kamala, una de los personajes de Siddhartha de Germán Gess, fue como un referente en mi vida para el amor. Digamos, Kamala era así como, wow, ojalá un día me encuentre una Kamala. Y cuando leí esa historia de Siddhartha fue, la verdad, un viaje, ¿no? En esa época leí El Principito, después un maestro en el tecnológico, porque yo estoy en el tecnológico, me puso a modo a Octavio Paz con el laberinto de la soledad. Y sí, también ese libro también fue como una ecualización en mi vida. Y así me fui como lector, como un lector que leía cosas que disfrutaba, ¿no? Pues por ahí también empieza a estar José Agustín, que yo creo que es obligatorio para mi generación, o fue obligatorio para mi generación. Y de hecho yo creo que he sido un lector muy gozoso y yo no sé si sistemático, pero toda mi adolescencia leí mucho, pero era una cosa desmesurada. Bueno, a lo mejor si los cuentos no son tantos, pero recuerdo que leía mucho, pero también tenía muchos amigos que leían. Entonces como que se forma una secta y la secta de los lectores es, como su nombre indica, sectaria. Entonces nos sentíamos que levitábamos o que sabíamos cosas que nadie más sabía o que si Te ponen querías... en una posición Pues ya, ¿no? sí, o sea, si tú querías entender al mundo, pues tenías que juntarte con nosotros y esas payasadas, ¿no? Que uno se las cree, aparte uno se las cree. Y sobre todo, pues uno iba al cine, ahí a Bellas Artes o a la Casa de Morelos, que había cineclubes. Y pues sí, yo desde... Al final de la adolescencia yo ya iba a los cineclubes y me acuerdo que ahí vi películas de Bergman, de Ferreri, sí, se apellida italiano, sí, Ferreri, el de los 400 golpes, es decir, empecé a ver cine y aunque no quieras, si tú no lees, nunca en tu vida no pasa nada, o sea, también se sobrevalora. Sí. No pasa nada. Si no lees nunca no pasa nada, pero si lees te pasa mucho. Claro, ¿Ves? hace mucha Entonces diferencia. te crea unos ámbitos de conversación muy ricos Sí. cuando lees. Entonces te crea amigos más interesantes, te da explicaciones sobre ti mismo que casi estoy parafraseando un poema de Borges, pero leer te da explicaciones sobre ti mismo, ¿no? Sí. Y te da un lenguaje que te hace escudriñar cosas que no es fácil acceder si no se tiene el lenguaje que te da la lectura, ¿no? Entonces, yo no creo que alguien que no lea esté cometiendo un error. No, no pasa nada si no lee. Claro. Pero si lee, le va a pasar mucho. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Es que es inevitable escucharlo y saber que estás platicando con un lector. Sí, más que otra cosa, creo que soy lector. Sí. Ok, a ver, Raúl. Sí. Esta yo digo es la pregunta esperada de la entrevista porque de esto va el tema, ¿no?
acerca del arte, en tu caso, pues la parte de la literatura, que ya nos has hablado muchísimas cosas de ella, y que desde siempre has tenido esa cercanía, pero realmente hay un parteaguas o un clic que haces con la literatura. No hubo esa epifanía, ¿no? Okay. No, lo que ocurre, o me ocurrió a mí, es que yo desde chico, te digo, leía y hacía como historietas en el salón de clase. Incluso un amigo, yo tengo 65, y esto que te voy a comentar seguramente ocurrió hace unos 57 años, ¡Ay! porque era muy chico, pero él guardó una historieta. Déjame ver, no fue tanto, porque fue en la secundaria, me acuerdo. Él, en una reunión de esas que son tan terriblemente difíciles de sobrellevar, las reuniones de exalumnos, que son verdaderamente una pain in the ass. Pero bueno, ahí vi a varios amigos que hacía décadas que no veía. Y uno de ellos me dijo que tenía la historia de Warzán. Y yo no sabía ni quién era Warzán, ¿no? ¿Tú lo habías hecho? Sí, yo lo había hecho. Entonces, me dijo, ¿no te acuerdas de Warzán y la canción esta de Tom Jones, la de She's a Lady? Dije, no, ¿a poco tienes esa historieta? Y sí, y me la dejó ver, no me la regresó, pero la vi. Entonces, no es que haya habido una epifanía, sino simplemente que lo estás haciendo porque te gusta. No hay ningún interés ulterior. Claro. Entonces, cuando, pues no sé cuándo ocurrió, porque sí escribía, pero yo no le veía ningún objetivo a escribir cosas, ¿no? Eso creo que ocurrió cuando me invitó un amigo, Rafael González, de quien hablé hace un momento como lector sistemático y militante. Él estaba en un taller que daba un tipo que, pues, es un escritor conocido, murió hace ya varios años, se llama El Rayo McCoy. Rafael Ramírez Heredia. En ese taller estaba Rafael y estaba puro personaje notable que con los años descolló. Estaba Rafael, que él se convirtió tuvo doctorados y la madre en física. Wow. Estaba ¿cómo se llamaba el hombre de negro, que fue director de la policía aquí con Cuauhtémoc, con Lázaro Cárdenas? Ay, no puedo creer. Discúlpame, cabrón, el Alzheimer es grave. Estaba, ¿cómo no me acuerdo de Gabriel Mendoza? Estaba ahí siempre con su puro y sintiéndose el sácale punta. Estaba Salvador Jara. Okay. Estaba, pues ya no me acuerdo, pero era una bandita peligrosa, ¿no? Y a mí me invitó ahí Rafael, pero el Rayo McCoy me corrió de inmediato. Decía que lo que yo escribía eran puras pendejadas, lo cual a lo mejor es cierto, ¿no? El caso es que yo me salí de ahí, pues se siente gacho que uno le digan pendejo, ¿no? Entonces, y yo dije, no, pues ya no voy a volver a hacer nada. Bueno, pero después es largo de explicar, pero me topé con María Luisa Puga, una que era como una mamá. Okay. María Luisa Puga, una escritora muy, muy respetada a nivel internacional, y ella daba un taller aquí en Morelia, y yo me metí ahí. En ese taller estaba, por ejemplo, Fernanda Navarro, estaba Manuel del Postigo, Toño Mendiola, Lalo Aguirre, Adriana Pineda, pues no sé, Lupita Maldonado, Marta Parada, ¿cómo se llama? Nuria Forcadell, Silvia Macías. Silvia Ordóñez. Okay. Sí, Silvia Ordóñez. Y en ese taller creo que María Luisa tuvo la paciencia de no destruir las ilusiones, porque creo que se debe tener cuidado cuando alguien acude a ti. Claro. para una ayuda o una orientación. Creo que eso no lo tuvo el Rayo McCoy.
Pero María Luisa sí. Entonces María Luisa era muy, muy protectora, pero también muy exigente. Si algo a mí me resultó en habilidades para escribir, fue a partir de María Luisa. Entonces yo le estoy muy agradecido a ella y a su marido, Isaac Levin. Ambos ya murieron y la verdad es que creo que ahí fue donde a mí me llegó esa idea de que a lo mejor no escribía tan mal o que lo que yo escribía le gustaba a algunas personas, y así fue. En realidad, sí, yo me di cuenta que lo que escribía le gustaba a la gente y me hice de lectores. No voy a ponerme modesto porque si algo yo no tengo es la modestia. No soy modesto, la verdad, no soy modesto. Claro, está bien. Pero digamos que la humildad no va conmigo. Ok. ¿Ves? Entonces, yo sé que yo me hice de lectores cuando empecé a escribir en periódicos y revistas, cuando todavía no había redes sociales. Eran las redes sociales de ese momento. Sí, y creo que una cantidad bastante generosa de gente que leía, porque por años mantuve escribía esporádicamente, pero después por años mantuve una columna en La Voz de Michoacán, que se llamaba Guayangaritas, que de veras la leían muchas personas. Y después, entonces empecé a escribir como muy frecuentemente. Y después tuve una revista que se llamaba, o se llamó durante muchos años, Babel, que fue una revista muy, muy reconocida a nivel nacional en la década de los 90. Junto con... yo invité a Víctor Pineda para que le hiciéramos juntos, y como ahí creo que se dio esa conexión de escribir y tener lectores. Yo te quería preguntar, que no sé, a lo mejor no va mucho con este tema, pero es una pregunta a lo mejor un poco personal. No, pues dime. Corte. La parte de la escritura con la lectura... yo creo que sí van muy de la mano, aunque no todas las personas lo ejercen de esa manera. ¿Tú crees o consideras que la parte de la escritura la haces realmente por ti o si lo haces como para exteriorizarla? Mira, realmente yo creo que difícilmente alguien que no lee mucho, pero mucho, difícilmente, a menos que sea un genio, hará textos bien estructurados, interesantes, bien urdidos, bien tejidos. Yo lo dudo. La escritura, aunque cualquiera puede escribir, y todo lo que uno escribe es valioso en sí mismo. Claro. A la escritura a la que me refiero y a la que seguramente te refieres tú, es esa escritura que te da lectores. Ajá. Y yo sí creo que esa escritura requiere de muchas lecturas previas y de mucha información sistematizada para que, incluso para escribir textos divertidos, se necesita tener muchas herramientas para llevarlo a cabo. No creo que se pueda de otra manera. Sí. No creo. Si no lees... No. Ahora lo que pasa a veces cuando lees, a veces uno está escribiendo bajo el influjo de ciertos escritores, ¿no? Ahorita hasta tengo la impresión de que si me apuro, a lo mejor empiezo una novela porque le estoy leyendo a Emmanuel Carrer, que me agarró de salva hacia la parte, y la verdad estoy verdaderamente poseído por ese cabrón. Entonces yo digo, no, yo voy a escribir, me cae, este tema no lo puedo soltar, y ahí tengo notas y todo. Sí. Entonces uno escribe a veces poseído por influjos. Es que las influencias son inevitables. Entonces dices, bueno, pues si Emmanuel Carrer me lleva a hacer un relato, lo voy a hacer. Claro. ¿Ves? Sí. Ay, qué entonces la cuestión digo, es que yo me hice de lectores, sé que tengo lectores y que esos lectores son por una escritura que no se puede considerar literaria en el sentido de que cuando uno habla de literatura piensa en un libro. Yo estoy seguro que la gente no tiene ni la más remota idea de que yo escribo libros o que he escrito libros. No creo, lo dudo.
Porque lo sé. Es decir, como te dijera, la literatura, la escritura de novelas, ya no se diga la poesía, es como si ni existiera. Digamos, la escritura de novelas o relatos es una práctica que está condenada a la indiferencia. Porque nosotros no somos el mercado de lo que decimos preferir. Hablamos mucho de la literatura y de lo importante que es leer, pero no compramos los libros. ¿Ves? Es decir, por ejemplo, aprovechando aquí en este momento la partida de Heriberto, pienso en Heriberto, por ejemplo. Heriberto escribió, pues yo le leí como 3 libros, una novela, algo que tenía que ver de la madera, algo así. Sí. Y bueno, pues, ¿quién leyó esos libros? Pues tu séquito. O sea, no lo leyeron más de 20 personas, 30, 40, 100. ¿Ves? Ahora, eso no quiere decir que haya escrito mal. No, es que no. Cacareamos mucho cosas que no apoyamos. Es que el teatro se está muriendo, hay que apoyarlo y no pagamos la entrada. Claro. ¿Ves? No ponemos del ejemplo. No, entonces dices, pues ¿cómo crees que va a haber un teatro trascendente si no se paga por él? Es decir, cuando tú pagas, exiges. Claro. Pero cuando dices, no seas gacho, aliviánate, cabrón, pues entonces pues no hay forma de... Esa es una forma de exigir. Y con la literatura o con la escritura es igual. Es decir, yo puedo sacar una novela y a todo el mundo le va a valer chetos. Porque así ha ocurrido siempre. La única ocasión en la que a mí me han pagado por escribir y me han leído por lo que escribo es cuando vivía en Estados Unidos, que yo escribía guiones para series de televisión y creo que para unas 2 películas. Y ahorita vamos a pasar también más para... Entonces la cuestión es de que ahora cuando yo subí a la plataforma Amazon 2 libros, se ha leído más de lo que yo me imaginaba. Bueno, hasta regalías tuve. Wow. Cosa que no ha ocurrido con ningún libro cuando me lo publica una editorial. Entonces a mí, si me conoce alguien, y sí me conocen, es por los textos que escribo en mi muro, que escribo a su vez en una revista y que de repente se andan circulando. Entonces yo sé que me leen, pero yo estoy seguro que no leen mis libros. Lo cual me tiene sin cuidado. Claro. Entonces sí soy bien vanidoso, ¿no? Sí. Ay, qué padre. Okay. A ver, Raúl, ya nos has platicado que incluso viviste en Estados Unidos. Fíjate, yo no sabía eso. Justamente para esto los videos, ¿no? A mí me encanta conocer la vida como de manera más personal de cada artista. Y platícanos ahora acerca de tu trayectoria. Nos dijiste ahorita, ¿cuál trayectoria? Pues, ¿cuál no? Imagínate. A ver, cuéntanos. Mira, la trayectoria mía tiene que ver mucho con la suerte. Sí. En realidad, yo no es que sea determinista, pero yo tengo la impresión de que a veces hay un sino y un destino, ¿no? Y que normalmente se cumplen. Es decir, las posibilidades de que a la familia Mejía García, que éramos 5 hermanos, nos fuera bien, eran cercanas a 0. En el medio donde vivíamos, los papás que teníamos, los amigos que teníamos, es decir, estaba cabrón. Yo creo que yo hubiera podido ser un competente chofer de combi o un cajero de un banco, así, ¿no? No daba para más. El entorno donde yo vivía. Pero creo que fue una gran cosa que mis papás nos sacaran de ahí. De veras, el entorno cambia mucho. Sí, total. Entonces, la trayectoria mía pasó por trabajos así de medio pelo, como ser office boy en Vancomer, estudiar en el tecnológico, después trabajé en un lugar que se llamó, que es el antecedente de lo que después fue como esos programas sociales de los gobiernos, Solidaridad, el original, la mata de esto se llamaba Coplamar. Entonces yo trabajaba en
en la zona de Huetamo, de donde es Beto Portillo. Yo lo llegué a ver por ahí, porque a Beto Portillo también vi su video. Él lo vi varias veces ahí en Huetamo. Y ahí trabajé como 3 años. Y después me fui a trabajar a Linea. Es decir, he tenido trabajos, pues no la gran cosa de trabajo, ¿no? O sea, bastante piteros los trabajos que he tenido. Después me fui a vivir a Estados Unidos porque hubo una de las crisis recurrentes que el país padeció. Me hizo irme de mojado a Estados Unidos. Ahí estuve un tiempo como albañil. Y me fue del nabo, ¿no? O sea, la verdad sí me fue muy mal. Y regresé justamente cuando nombran como director de lo que ahora es la Secretaría de Cultura a Saúl Juárez. Y él es el que me echa una mano para entrar a la hoy Secretaría de Cultura. Y ahí me quedo 30 años en trabajos piteros. Es decir, de vil burócrata, de ganar, pues no sé, 3,000, 4,000, 5,000. Yo nunca gané más de 6,000 pesos en este lugar, ¿no? Aunque hubo lapsos en donde fui jefe, ¿verdad? Por ejemplo, fui jefe de literatura. Después me fui a vivir a Tijuana y ahí fui también de literatura en el CECUT, en Centro Cultural Tijuana. Y después, es decir, no fueron 30 años de ganar una madre, ¿no? Pero tampoco se gana mucho siendo jefe o coordinado, eso no es cierto. Y después de 30 años, pues se dice muy fácil, pero fueron 30 años, en donde hubo cosas buenas y la mayoría malas, porque la gente que llega a dirigir las instituciones normalmente es gente muy poco preparada. Es gente que llega pues porque le deben un favor o algo, pero salvo, yo te voy a decir la verdad, a mí me parece que salvo Humberto Urquiza, Saúl Juárez, y esta, ¿cómo se llama? Sandy. Y Sandy Aguilera, la que está ahorita de secretaria de Cultura. Yo creo que no ha habido gente mejor que ellos. ¿Ves? Gente muy advenediza, muy pendeja, pero pues así es, eso no va a cambiar. Entonces, cuando me jubilé hace 3 años, yo tenía adelantado un trámite para ir a dar clases en Italia y cuando me jubilé, como a los 15 días me fui a trabajar a Italia durante el 2018 y parte del 2019 y allá estuve dando clases pues así como de cultura y historia y cosas así, ¿no? Y me gustó mucho, pero también volví, antes de haber estado en Italia, viví unos 2 años y fracción en el DF, en una dependencia federal, que también fue una gran experiencia, y antes volví a Estados Unidos, entonces, que fue cuando... dije hace rato que a mí el único lugar donde me pagaron por escribir es en Estados Unidos y ahí estuve pues en donde más, en Los Ángeles y ahí como se dice, apliqué para una beca en la Loyola Marymount University y había no me acuerdo cuál es esta cadena. No me acuerdo, pero NBC. NBC hizo una convocatoria creo que daba 15 o 20 becas para estudiar guionismo en la Loyola Marymount University y la oferta se abría a todo el continente americano. O sea que estaba cabrón que se la ganara uno, ¿no? Pues... me la gané. Entonces, me gané la beca para estar ahí en la Loyola.
Entonces estudié guionismo y cuando terminé, incluso antes de terminar, ya tenía yo ofertas para trabajar haciendo guiones, ¿no? Entonces, durante un tiempo yo me dediqué, aparte de ser encargado de un snack bar, de un lugar donde se hacen quesadillas y hot dogs. Yo trabajaba haciendo guiones para programas de televisión, sobre todo eso. Y después, es muy complicado decir lo que pasa, pero finalmente en algún momento mis hijos me dijeron que pues que para qué les seguía dando dinero, ¿no? Que ellos ya trabajaban, que incluso ganaban más que yo, que mejor me dejara mi dinero. Y entonces pensé, bueno, y pues sí es cierto, pues ¿por qué les sigo dando si estos ya están bien baquetones, ¿no? Entonces dije, bueno, ya no les doy. Y me di cuenta pues que tenía una lana más o menos buena. Y me fui a otra, ahí fue la primera vez que fui no fue como esta vez Italia, pero unos meses a Praga. Entonces ahí, como yo trabajaba haciendo guiones, pues a mí me depositaban, ¿no? Entonces yo podía estar viviendo bien a gusto allá y sacaba mi dinero, ¿no? Hasta que el invierno me hizo sentir que pues la vida no era eso y que Huetamo no era una mala opción. Entonces, me regresé y ya me quedé aquí. Y después ya no lo hice en orden cronológico, pero eso pasó. Durante ese lapso, pues sí, escribí algunos libros. Cuando estuve viviendo en Estados Unidos escribí uno ensayo crónica que se llama Sueños Húmedos, que es como una visión de la migración, pero exenta de esa victimización a la cual somos tan afectos los mexicanos, de decir, ay, pobrecitos, que la chingada. No es así. En realidad, lo que México hace con los migrantes es no tener madre. Y solamente siendo un tipo bastante limitado, no voy a decir nombres, se puede estar orgulloso de las remesas. Es decir, que los mexicanos que están allá manden remesas y que el gobierno se ufane de ello, es ser profundamente estúpido. Porque finalmente los corriste. Ahora sí, cuando se piensa que los migrantes están ansiosos porque la patria los redima, no es cierto. La gente allá quiere arreglar su situación allá. Y no están pensando en volver. Quieren tener la posibilidad de volver porque nosotros el pozole y las gorditas nos jalan cabrón. Pero en realidad ellos quieren resolver su situación allá. Y el otro libro que escribí fue una novela que se llama Pertenecer y que es la visión de la migración, pero no de los que están sin papeles, sino los que tienen papeles. Y yo viví las dos. Yo viví como sin papeles y con papeles. Y la diferencia entre vivir con papeles y sin papeles es absolutamente inconmensurable. Con papeles la situación cambia mucho. Sí. Cuando yo terminé de estudiar en la Loyola, pues me llegaban chambas, te digo, para hacer guiones. En ese tiempo había una huelga de guionistas nacional en Estados Unidos y entonces las compañías de cine pues entonces recurrieron a guionistas que éramos absolutamente desconocidos y así seguimos, porque ellos no podían contratarnos, sino que, por ejemplo, a mí lo que me decían era, necesitamos que nos hagas 2 escenas que no pasen de las 2 escenas de 2 minutos y que sea de esto y esto. Entonces te decían de qué y yo los hacía y me los pagaban, pero muy bien. No creas que medio bien, era muy bien. Y estoy seguro que eso era muy mal para los guionistas profesionales. Claro. Es decir, a mí me llegaron a pagar $800 por un guión de 3 páginas, por ejemplo. Wow. ¿Ves? Que seguramente era poco para los estándares de los guionistas, porque ya el guionista ya estaba más revalorado. Antes el guionista era un X. En Estados Unidos el guionista se valoró mucho. Entonces yo tenía un ingreso más o menos decente haciendo eso. Pero me gustaba mucho ser
como el que atendía el snack bar. Me gustaba más eso que ser guionista. ¿En serio? Me gustaba más eso que ser escritor, entre comillas. Es decir, a mí las cosas que más me han gustado en la vida es ser lechero y ser el que hacía hamburguesas. Eso de veras colmaba todas mis aspiraciones existenciales. Yo no digo que leer y escribir no, pero realmente cuando yo me sentía yo, era haciendo quesadillas o bien cuando repartía leche. Wow. ¿Ves? Más que cualquier otra cosa, mucho más. Bueno, y a ser abuelo, que también para mí qué es hermoso. esencial. ¡Qué maravilla! Ok, maestro. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora, dale, yo espero que esto no sea larguísimo. No, está perfecto. Ok, a mí esta parte es la parte preferida. La parte del anecdotario. Ajá. Y a ver, platíquenos algo que se le haya quedado de alguna manera, puede ser de manera sentimental, graciosa o triste incluso, algo que se le haya quedado. Mira, pues no tengo así muchas. Tengo una en específico porque incluso la puse en el libro de Sueños Húmedos. A ver. Yo cuando vivía allá, esa fue mi primera ida a Estados Unidos como en el 85 u 86, ya no me acuerdo, del siglo pasado. Y recuerdo que cuando yo llegué a Tijuana, la idea era que yo iba a estar unos días ahí y después iban a pasar por mí para cruzarme de manera ilegal. Y yo llegué a la casa de un hermano que, bueno, no en la casa, él vivía en un hotel de paso que se llamaba San Nicolás, que era donde llegaban todos los pollos. Ajá. Entonces ahí los coyotes llegaban y se los llevaban. Entonces yo tuve conocí a un amigo de mi hermano que le decían el perro tierno. Y era un tipo muy interesante porque me acuerdo que nos caímos muy bien. Y me di cuenta que él había estudiado letras en la UNAM. Era como de mi edad, tendríamos, pues no sé, 28 años por ahí. Y él era como un tipo, como un alma atormentada, ¿no? Siempre traía un libro y había estudiado letras. Entonces, pero era como muy frágil. Le cargaban mucha carreta al perro tierno. Pero él se dedicaba a pasar pollos. Okay. Entonces, como yo estaba absolutamente agobiado por los compromisos, yo ya tenía 2 hijos, yo tengo 3 hijos, tenía 2 que tenían la burguesa costumbre de comer. Entonces, la verdad es que yo estaba muy angustiado porque no tenía chamba y se me estaba acabando el dinero, y el perro tierno me dijo que si yo quería, él me podía dar $15 por cada pollo que yo enganchara, nada más de decir, ahí está este pollo. Y él me daba $15. Él se encargaba de llevarlos a un lugar y después de ahí se los llevaban. El caso es que pues me dio un curso inductivo de pollero, pero yo no podía hacerlo. Los veía tan jodidos a los pollos que decían, no, es que no marches, es que está cañón. Entonces nunca pude ser pollero. Entonces el perro tierno pues me dijo pues que así era muy difícil ayudarme, que las arañas. Entonces finalmente, cuando llegó el día en que iba a venir por mí el amigo que me iba a pasar, pues yo me había ido a una librería ahí en Tijuana que se llama El Día. Yo no sé si todavía existe la librería El Día. Y ahí compré un libro que se llama Cine de los 80. Era muy bonito ese libro, un librote así bien grueso. Y entonces, pues el perro tierno me dijo que él me pasaba. Okay. Entonces, pues me pasó el perro tierno y llegamos a una ciudad que se llama National City, que es muy cerca ahí de Tijuana, y nos despedimos. Era muy de mañana, pues era de madrugada, pues cruzamos de noche, de madrugada. Y cuando llegamos a National City, pues nos dimos cuenta que pudimos haber sido grandes amigos, pero los caminos de nosotros estaban totalmente disparados. Entonces, cuando me fui, cuando ya nos despedimos, saqué el libro de Cine de los 80, un librote así, y se lo regalé. Entonces le dijo, pues te lo doy. Y curiosamente, cuando él lo vio, pues lo olió, y ¡ay, qué buena onda! Yo no tengo nada. Y se despidió, ¿no? Y curiosamente, cuando él cruzó la calle, lo agarró la migra.
Entonces, nada más me dejó y le agarró la migra. ¿En serio? Porque se cruzó a la mitad de la calle. Entonces lo agarró la policía y para ahí, aunque la policía no tenía por qué deportarte, pues ya encarrerado, dijeron, pues de una vez. Y yo dejé de saber del perro tierno durante décadas. Hasta hace relativamente poco, mi hermano, Fernando, me dijo, ¿a quién crees que vi? Y esto te digo hace 3 o 4 años, me dijo, al perro tierno. No me digas dónde está. No, pues sigue en Tijuana. Y sigue, ahora es fotógrafo de la Procuraduría de ahí de Tijuana. Y le di un libro de Sueños Húmedos. Le dije, pues si lo vuelves a ver, le dices que ahí está un libro. Porque la verdad me gustó mucho conocer al perro tierno. Era con la única persona en Tijuana con la que yo podía hablar de libros. Con la única persona, con nadie más. Ni con mi hermano, ni con... No, es que te digo, es una secta. Encontrarte lectores es así como un garbanzo de a libra. Entonces, haberme encontrado al perro tierno fue muy, muy importante. Hacía que mis días fueran menos solitarios, ¿no? En Tijuana. Aunque yo viví muy a gusto en Tijuana. Wow. Muy a gusto. Yo creo que si a mí me dices qué ciudades para mí son las ideales para vivir, yo diría en primer lugar Tijuana, en segundo el DF y el tercero Pátzcuaro. Pátzcuaro. Sí. Más que Morelia, pero lejos. Sí. Lejos. Entonces, eso es una anécdota, ¿no? No creo tener, al menos que se me venga a la memoria alguna, no. Pero es eso, espero que responda a las expectativas. Sí, se me puso la piel chinita. Ok, querido público, hemos llegado al final de esta grandiosa entrevista. De verdad estoy bien contenta y bien agradecida con usted, maestro, por este momento. Háblame de tú. Bueno, perdón, Raúl, estoy bien agradecida por este momento que nos hiciste pasar. ¿Algo que desees agregar? No, yo les agradezco que me hayan incluido en este selecto grupo. Es para mí, es un momento, aunque no lo parezca, complicado, porque yo me enteré hoy de la muerte de Heriberto. Bueno, no quiero decir adiós sin dedicarle unos minutos a recordar a Heriberto. Con Heriberto Guzmán, yo hoy me enteré de su fallecimiento y la verdad me sacudió emocionalmente mucho. Con Heriberto coincidimos en Pátzcuaro. Él era director de un centro, pues no sé, donde se estudiaba gastronomía, hotelería, cosas así. Y nos hicimos muy adictos al arroz de ahí de Surumútaro y de otros lugares. Y después, pues siempre, yo no sé por qué nunca pudimos concretar en el último año. Lo recuerdo muy bien porque en agosto del año pasado yo me fui a una comuna en El Oro y desde ahí le hablé para decirle que el arroz que me prometió que lo íbamos a tomar y bla, bla, bla. Y yo creí que con Heriberto nos íbamos a ver mañana, o bien hoy, que es el día de la presentación esa, y pues me enteré de que murió, algo que de veras a mí me dejó pasmado, porque es un lugar común, pero esta fragilidad en la que estamos viviendo a veces es tan brutal que uno se queda sin palabras. Yo quiero recordarle a Heriberto, donde se encuentre el cabrón, que no me voy a olvidar del arroz que me debe, porque qué mala onda, güey, cómo me afectó la muerte de ese cabrón. Bueno, gracias. No, gracias, Raúl, gracias, de verdad. Pues hemos llegado al final de esta grandiosa entrevista, no sin antes despedirnos y agradecer también a Marco Iván Reyes Solís, que es el productor de este programa, a Alan Delgado, que está en cámara, en edición y audio, y Raúl, nuevamente muchísimas gracias, de verdad. Mi nombre es Giovanna Alcázar, nos vemos en el siguiente programa con más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. Hasta pronto, no olviden suscribirse, darle manita arriba, compartir, comentar y hasta la próxima.